Y en este momento vamos a pasar al encuentro con la geopolítica. Ucrania, una guerra con el patrocinio de Estados Unidos. Esto está a cargo de Pascual Amezquita, doctor en economía, investigador y profesor universitario. Adelante, Pascual. Muy buenos días, hoy aquí en este espacio de Encuentros con la Política nos encontramos con Pascual Amezquita. Pascual, en estos días, ¿no? Pues ya uno dice en estos días por las noticias tan fuertes y graves que hay por allá entre Rusia y Ucrania y Europa con Estados Unidos, pero entendemos que esto no es un problema de ahorita, sino que se completa de agudizar. ¿Usted nos puede comentar un poco de cómo es esta situación que está desarrollando entre rusos y ucranianos? ¿A qué se debe este ataque de Rusia? ¿A qué obedece políticamente? Bien, con mucho gusto. Primero agradecer, Jairo, a usted y al programa pues por la invitación a compartir estas opiniones sobre lo que está pasando. Eh, Efectivamente, lo que se está viendo en este fin de semana es como el resultado de una serie de agregados, una serie de circunstancias que vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo. Eh, digamos que para empezar, un tanto con el puro principio de la historia, los Estados Unidos se dieron sus mañas de sepultar a la Unión Soviética finalizando la década de los 80, cuando a través de Gorbachev se puso en marcha en la Unión Soviética en ese momento todavía lo que se llamó la perestroika y el glasnost, que se tradujeron en que se empezó a desintegrar el bloque soviético, cayó el muro de Berlín y en medio de eso Gorbachev no se sabe todavía exactamente qué condiciones puso o no puso en el manejo de la situación de la Unión Soviética, pero el caso es que los Estados Unidos, en una costumbre muy repetida por parte de Estados Unidos de que suben a un personaje y después lo dejan colgado de la brocha y ponen a otro, pues le dieron un golpe de estado a Gorbachev y pusieron al frente del gobierno a un personaje, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fue el que se encargó de ponerle pues los puntillazos al ataúd de la Unión Soviética, que a propósito cumple este año 100 años de haberse fundado, fue en 1922. Me gustaría que me invitara Jairo a hablar del tema uno de estos días. Pero bueno, en fin, el punto es que Yeltsin clavó las puntillas en el ataúd y lo único que quedó claro en esa pelea fue que a cambio de desmantelar todo, Estados Unidos se comprometía a que la OTAN no quedaría, no ocuparía el espacio que había ocupado la Unión Soviética. Es decir, que los países que fueron parte de la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, ya no serían en ningún momento, digamos, utilizados como bases militares de la OTAN, ni serían parte de la OTAN, ni nada por el estilo. Hay que recordar, Jairo, que la OTAN se fundó al otro día, muchos pocos días después de terminar la Primera Guerra Mundial, con un objetivo específico, que fue enfrentar al comunismo. Esa era la definición pues, central de la OTAN, o la relación del Tratado del Atlántico Norte. Y en esa pues participaban los ganadores de la guerra y dejaban por fuera al ganador de la guerra, que fue la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial. Sin la Unión Soviética no se hubiera ganado esa guerra mundial. El mundo europeo sería un mundo fascista, no sé por cuánto tiempo, pero en ese momento pudiera haber sido un mundo fascista, pero eso se logró evitar gracias a la Unión Soviética. Pero terminada la guerra, Churchill, antes de siquiera decir que había guerra fría, Churchill creó, mejor Churchill no, Roosevelt creó, con el apoyo de Churchill y del resto de gobernantes europeos, creó la OTAN. Y se comprometieron, después de muchos forcejeos, a que el límite de la OTAN era la vieja Unión Soviética hacia el oriente, hacia el occidente de la Unión Soviética. Es decir, que el paso, lo que partiría el campo de acción de la OTAN sería Berlín, el muro de Berlín, que tiene uno de sus orígenes, está asociado a esto, a como que es la línea hasta donde llegaría la OTAN
y a partir de ahí crearía una especie de espacio neutro que empieza arriba con Finlandia y que va rodeando, pasa por los países bálticos y termina más o menos pasando por Polonia. Polonia no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue un país que desapareció durante el periodo que va en las entreguerras. Pues refundan Polonia para volverla el sitio, digamos, más hasta el último lugar hasta donde llegaría la OTAN, por ese lado. Con Alemania Oriental, como se llamaba en ese momento más específicamente, para evitar que quedaran a tiro de as los misiles o cualquier cosa. Y eso fue el punto de acuerdo que después se reforzó cuando vino el problema de los misiles en Cuba en 1900, la casi guerra que hubo en octubre del 62. Se reafirmó que Estados Unidos y la OTAN no se meterían en la zona, digamos, de alcance de los misiles. Y esa zona en el sur era básicamente Turquía. Entonces, más o menos lo que quedó claro, lo que después se vino a saber es que Estados Unidos se comprometía a no poner misiles de largo alcance en Turquía y que la Unión Soviética quitaría los misiles de Cuba. Y así se hizo el acuerdo. Viene Yeltsin, entrega todo, pero se mantiene el acuerdo. Entrega todo es que las empresas de Rusia quedan en manos de los Estados Unidos, de los inversionistas norteamericanos. Asunto que no lo dice Putin o cualquier otro, sino lo dice Stiglitz. Nada más y nada menos que Stiglitz, que dice es que toda esa, la feria de los bienes públicos que había en la Unión Soviética fue a favor de los inversionistas gringos. Bueno, pues eso fue el asunto. Y ahí para adelante la historia es más conocida. Estados Unidos empezó a avanzar paulatinamente. Hoy ya tiene metida en la OTAN a los países bálticos y le falta este pedacito que es Ucrania. Eso pues el contexto del problema. Un solo dato más y termino con este marco de referencia. Es que Rusia, de la vieja Rusia, se empezó a expandir, curiosamente, no hacia los lados, hacia Oriente y Occidente, sino la primera expansión fue de norte a sur. Y la primera parte de la expansión llegó hasta el mar Báltico, hasta el mar Negro. Es decir, Crimea, es decir, la costa que da sobre el mar Negro de Ucrania. Esa es la expansión básica. Eso daría argumentos para decir que eso es ruso o no es ruso, no lo aduzco, porque eso pondría en líos la estabilidad planetaria. Y voy a volver a mis fronteras. Entonces los rusos, en una jugada muy sagaz, Putin le recordó hace como unos 8 años, 10 años, no recuerdo cuánto, al presidente gringo. Le dijo, no se le olvide que Rusia le vendió en un muy mal negocio a los Estados Unidos a Alaska. Eso se lo vendimos y embarrada. Pero lo siguiente no se lo vendimos, o sea, hay un poco de islitas y de pasos que unen, como todos sabemos, Alaska está separada del resto de Estados Unidos, pero y en la mitad está Canadá. Pero hay una serie de islitas, como un rosario de islitas, que tienen hasta hoy todavía nombres rusos, hay unos pueblos que hay ahí. Bueno, entonces Putin le dijo, no se olvide que eso es mío, eso nunca quedó vendido, por eso algún día iremos. Ese fue el contexto, Jairo, de todo el asunto, y el resto es noticia, pues, que seguramente sus oyentes, profesores interesadísimos en el tema deben de tener más fresco, pero bueno, hasta ahí dejo y si podemos... Sí, Pascual, pues ahí se hizo un recorrido a grandes pasos de lo que fue parte de esta historia que está viviendo ahorita entre Rusia, Ucrania y Occidente y Estados Unidos. Me parece muy importante eso. Yo creo que aquí quedamos con una abrebocas porque me parece también hay que profundizar en también la parte como de la economía, ¿no? De la producción de estos países también que está jugando ahí en cuanto a la economía, ¿no? Sí, pero no. Es decir, es muy importante. Ucrania es una mina en el sentido estricto de la palabra, en el sentido concreto de la palabra, tiene recursos por montones de todo. Además, es ¿cómo dicen? La finca, el nombre que emplean ahí, el sitio agrícola de media Europa, es donde se producen muchos cereales. Todo eso es importantísimo, pero eso en este momento no es lo determinante. No es lo importante. Déjeme hacer una mención acá, leyendo hoy el tiempo, dicen, le preguntan a la vocera
del gobierno chino, no es a la vocera, la casa, la que lleva ahí la vocería en casos de estos, y dice la vocera, no me gusta que me pregunten por la invasión, porque ese término nunca lo usaron cuando Estados Unidos entró, ese sí, no dice que, ese sí a Afganistán y a Siria, y ahí sí ustedes no preguntan por invasión, ahí sí no dijeron que era invasión. Eso me gusta y poniéndole cuidado a su pregunta, usted no la puso como invasión. Es cierto. Esa pequeña gran diferencia que hay que establecer, porque aquí lo que hay es una cosa de la agresión que significa que Estados Unidos le ponga las bases ahí a los rusos. Muchos temas que hablar, pero otro comentario más ahí para rematar, y es este. En el caso dado de que se sigue intensificando la guerra, Estados Unidos ya tiene un problema que apareció ayer, y es que la OTAN dijo que no prestaba el nombre para la guerra. Quizás le manden soldados, quizás a nombre individual, los ingleses, que a Johnson se le apareció, como dice el dicho, la Virgen, porque Johnson, el gobernante, el primer ministro inglés, estaba al borde de caerse por todo un poco de cosas que están pasando allá, incluido el desastre del Brexit. Se le aparece la Virgen porque ahora ya todo el mundo empieza a mirar el lío allá. Entonces, de pronto Johnson, para tratar de solucionar sus líos, manda tropas. Pero la OTAN dijo que no. Los alemanes tienen una experiencia muy dolorosa en eso de meterse en las guerras. Así es. Listo, Pascual, le agradecemos mucho su participación hoy. Esperamos, como la invitación, continuar con estas charlas y otras que tenemos por ahí pendientes, Pascual. Le agradecemos mucho. Con mucho gusto, Jairo. Saludos a su audiencia. Muy amable.